Capítulo quinto del título quinto de la Ley de Bases del Régimen Local. Estatuto de los miembros de las corporaciones locales. Artículo 73, que podemos titular Miembros de las corporaciones locales, grupos políticos. La determinación del número de los miembros de las corporaciones locales, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la legislación electoral. 2. Los miembros de las corporaciones locales gozan, una vez que tomen posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan por ley del Estado o de las comunidades autónomas, y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquel. 3. A los efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que se constituya la formación electoral por la que fueron elegidos, o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. El Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos dentro de los límites que en su caso se establezcan con carácter general en las leyes de presupuestos generales del Estado y sin que pueda destinarse al pago de las remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos, repito, no adscritos, no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en su grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación. Esta previsión no será de aplicación en el caso de las candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política
que presentó la correspondiente candidatura, a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas. Artículo 74, que podemos llamar situación de los miembros de las corporaciones locales. Los miembros de las corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos. A. Cuando sea funcionario de la propia corporación para la que ha sido elegido. B. Cuando sean funcionarios de carrera de otras administraciones públicas y desempeñen en la corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de dedicación exclusiva. En ambos supuestos, las corporaciones afectadas abonarán las cotizaciones de las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen de prestar el servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas de clases pasivas. Para el personal laboral rigen idénticas reglas de acuerdo con lo previsto en su legislación específica. Los miembros de las corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva tendrán garantizada durante el periodo de su mandato la permanencia en el centro o centros de trabajo público o privado en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares. Artículo 75. Retribuciones del ejercicio de los cargos, indemnizaciones y registro de intereses. 1. Los miembros de las corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades. Todo ello en los términos de la Ley 5384 de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. Los miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial, repito, dedicación parcial, podrán realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades si así lo requieran. Percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo la corporación las cuotas empresariales que correspondan, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso
los límites que se fijen, en su caso, en las leyes de presupuestos generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. Los miembros de las corporaciones locales, que sean personal de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de la jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 5384. Tercero, solo los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de la que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma. 5. Las corporaciones locales consignarán en sus presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia en los 4 números anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan en su caso. Deberán publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del presidente de la corporación, determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial. 6. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3d del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 30.2 de la 3084, se entiende por tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una corporación local, el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno o de la corporación o de las comisiones y atención a las delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado. 7. Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de Gobierno, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionarles ingresos económicos. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la renta, patrimonio
y, en su caso, sociedades. Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual y, en todo caso, en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto Municipal. Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes registros de intereses que tendrán carácter público. A. La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos. Se inscribirá en el registro de actividades constituido en cada entidad local. La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el registro de bienes patrimoniales de cada entidad local, en los términos que establezca su respectivo estatuto. Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno local, respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional, podrán realizar declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el secretario o la secretaria de la Diputación Provincial, o, en su caso, ante el órgano correspondiente de la comunidad autónoma. Tales declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creados a estos efectos en aquellas instituciones. En este supuesto, aportarán al secretario o secretaria de su respectiva entidad mera certificación simple y sucinta acreditativa de haber cumplimentado sus declaraciones y que, por estar inscritas en el registro especial de intereses a que se refiere el apartado anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del mismo. Durante los 2 años siguientes a la finalización de su mandato, a los representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo, que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local, les serán de aplicación, en el ámbito territorial de sus competencias, las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 315, reguladoras de la condición de alto cargo de la AG. A estos efectos, los ayuntamientos podrán contemplar una compensación económica durante ese periodo para aquellos que, como consecuencia del régimen de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional ni perciban retribuciones económicas por otras actividades. Artículo 76, al que podemos titular Causas de incompatibilidad de los miembros.
sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la ley, los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en los que hayan intervenido. Artículo 77. Solicitud de información al alcalde y o a la comisión de gobierno. Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. La solicitud del ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los 5 días naturales siguientes a aquel en el que se hubiera presentado. Artículo 78. Podemos llamarlo responsabilidad. Los miembros de las corporaciones están sujetos a responsabilidad civil y penal. Civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales de justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. Son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los que las hubieren votado favorablemente. Las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la corporación o a terceros si éstos hubieren sido indemnizados por aquella. Los presidentes de las corporaciones locales podrán sancionar con multa a los miembros de la misma por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que determine la ley autonómica y supletoriamente la del Estado.